Javier, te corresponde la enfermedad ER2 con estos criterios de eficiencia. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Difícil siempre después de Eduardo y más difícil después de lo que ha dicho... No le voy a nombrar porque voy a perder el tiempo. En fin, gracias al comité científico, sobre todo a ti, por invitarme a estar con vosotros. Pregunté si era oncosaurio u oncoqué. No me contestaron. Os juro que había buscado una tienda de maquillaje experto. Iba a venir vestido de un oncosaurio con cuernos y todo, pero no podía hacerlo porque no sabía lo que era. Por lo tanto, ER2. Tengo 20 minutos, pero esto es muy sencillo. A los 20 minutos cierro el chiringuito y se acabó. O sea, no os preocupéis que voy a ser en tiempo. Es decir, si me quedo una diapositiva, me quedo. Y tan a gusto y felices, ¿eh? Hasta el año que viene me invitáis a la segunda parte. Por lo tanto, encantado. Voy a empezar por ER2 metastásico. Claro, ER2. Yo qué sé, metastásico o temprano. Pues como no me habéis dicho nada, pues los dos. Y voy a hacer un poquito de resumen, como hay recientes también, de dónde estamos y por dónde van el futuro. Por cierto, voy a hacer alguna premisa, si algún comentario. Sabéis que el Impassion 130, a lo mejor estoy chafando el triple negativo que viene después, pero como hablo yo el primero, pues fastidiáis. Es lo que hay. Primer estudio de inmunoterapia en cáncer de mama positivo, es nab-paclitaxel, Abraxane en primera línea, más o menos atezolizumab. Digo esto porque salió un press release anteayer. Y bueno, nosotros vamos siempre los primeros muchas veces, ¿no? Parece que en inmunoterapia vamos los últimos, pues bueno, hemos llegado. Así que al menos en cáncer de mama triple negativo, la inmunoterapia también va a ser un estándar en los próximos años, ¿no? Y quería decir otra cosa y se me ha olvidado. Ah, sí, decía Eduardo, los 12 cosas que tienen que usar o que tenemos que poner en la... Me quedan 18 minutos, no he empezado, ¿eh? Decía el ER2, el ALK, el no sé qué. ¿Por qué siempre os dejáis los pobres receptores de hormonas? Fuimos los primeros con ser Jason o Jameson, no sé, o James, Batson o Batson, para que no sepa que lo digo. Bueno, el SER, ni sé si era inglés, si era reina o rey quien le hizo SER, fue el primer tipo que operando ovarios demostró reducciones del cáncer de mama y fue el primer tratamiento realmente dirigido. Por lo tanto, lo primero que se ha hecho siempre como terapia dirigida es los receptores de estrógeno. Lo digo porque los pobrecitos ya nunca se nombran. Total, ER2. Bien, vamos a hacer un breve repaso a la historia, muy sencillo, pero por honor a Dennis Lehman. Por cierto, me voy a enrollar un poco más. Es que me aburro mucho sino con ER2. Decía Eduardo, con toda la razón, que, no sé el nombre de la persona del CRISPR y todo esto, ¿no? Que tiene que ser premio Nobel. Sí, tiene que ser premio Nobel. Sería justo. Como sería justo desde mi punto de vista que Mariano Barbacid se lo hubieran dado. Fue el descubridor del primer oncogen humano, CEMIC. Pero me consta que se peleó con la cúpula no sé qué neoyorquina y la hemos fastidiado. En fin, esto es como la política, todo está sesgado. Pero para mí, mi reconocimiento a Mariano Barbacid, que creo que debe haber sido galardonado con el premio Nobel de Medicina. Bueno, vamos al tumor ER2. Estudios antiguos, Dennis Lehman, Michel Martí, los dos estudios muy parecidos, básicamente quimioterapia más o menos trastuzumab, los dos mejoraban todo y en ese momento trastuzumab standard of care. Claramente, no discusión. Viene el pertuzumab, que sabéis que es un fármaco anti-ER2 que impide la dimerización con otros receptores de la familia, básicamente como concepto, quimioterapia trastuzumab más o menos pertuzumab. Y es lo que tenemos hoy. Primera línea, clarísimo, estándar, hay poquita discusión. Quimio, trastu, pertu. Este estudio se hizo con docetaxel. ¿Por qué? Porque éramos malos. Malos. O sea, el docetaxel es malo. Otro día tuve una paciente, vamos, 20 minutos ni de coña. Tuve una paciente y me hace una reacción alérgica. Le pongo paclitaxel. Y hace una reacción alérgica, grado 3. O sea, la paciente pobrecita se me quedaba ahí. Total, pido autorización a la mutua en ese caso para darle Abraxane. Y me dicen los intelectuales, dale docetaxel, que es lo mismo. En fin. Bueno, ¿qué pasa? Con buen criterio aparecen otros regímenes buscando sí la combinación de trastuzumab, pertuzumab con otros esquemas de quimioterapia, son igualmente válidos. Tenemos varios esquemas. El Peruse, ¿qué te dice el Peruse? Oye, usa cualquier taxano. Y más o menos, tanto docetaxel como paclitaxel dan resultados muy parecidos. Con nab-paclitaxel, con Abraxane, 65 pacientes, poquitas conclusiones. Estudio Velvet, mismo concepto, estudio fase 2, con minoelvina, también resultados parecidos. Por lo tanto, la idea es demostrar trastuzumab, pertuzumab
y pensemos menos en la quimioterapia. No estemos tan incómodos cuál va a ser el compañero de viaje, ¿no? Y de hecho hay un estudio precioso en pacientes mayores que comparan trastuzumab, pertuzumab o trastuzumab, pertuzumab y ciclofosfamida. Básicamente un estudio chiquitito, pero el aportar, el dar quimioterapia mejora el pronóstico, al menos en las metástasis. Por lo tanto, el trastu y el pertu debe, en líneas generales, acompañarse de quimioterapia. ¿Y qué pasa en los tumores triple positivos? Tenemos el estudio PERTEIN, es un estudio que desde mi punto de vista el diseño no fue magnífico. Cuando tú mezclas diseños, malo. Este estudio era hormona, trastuzumab, más menos pertuzumab, o quimioterapia seguido de hormona, trastuzumab, más menos pertuzumab. Esto es chapucero. Esto es chapucero. Hace un estudio, pero de una forma. Tanto es así que no se va a registrar la combinación de hormonoterapia, trastuzumab y pertuzumab. Pero sí nos vale para lo que hacemos en la práctica, que es dar quimioterapia trastu-pertu, seguido de hormonoterapia trastu-pertu, que yo creo que es el estándar de tratamiento en la mayoría de los pacientes, ¿no? Primera línea, terminada. Segunda línea no hay discusión. Es verdad que hay varios estudios en los que ha habido mejorías en supervivencia, pero voy a ir brevemente a 4 conceptos. Primero, concepto que ya aprendimos en los años, principios de los años de 2005 a 2010, ya conocimos estos datos. Básicamente, tras trastuzumab, hoy diría, tras trastuzumab y pertuzumab, sigamos manteniendo el tratamiento anti-ER2. Es un driver y a pesar de las resistencias, tenemos que seguir bloqueando esa vía. Mensaje con estos estudios. Olvidaos los datos, que yo creo que es el concepto más importante. Segundo cosa, pertuzumab. En aquellos pacientes que no recibieron pertuzumab en primera línea, desgraciadamente es un estudio que es una pena, es un estudio jerárquico. Jerárquico significa que tú tienes un primary endpoint. Si se cumple, pasa al siguiente primary endpoint. Si el primer primary endpoint no se cumple, el estudio es negativo. Fijaos, es muy bonito, porque el primary endpoint era supervivencia libre de progresión y el secondary endpoint era supervivencia global. Supervivencia libre de progresión, casi, por los pelos. Supervivencia global, claramente mejor. Pero, bad luck. Pertuzumab en segunda línea, estudio negativo, no se puede administrar y no está aprobado. Desde mi punto de vista, somos personas, no somos matemáticos hablando con máquinas. Si un paciente no ha recibido pertuzumab en primera línea, yo se lo ofrecería. ¿Por qué? Porque aunque no está aprobado, los datos de supervivencia son muy bonitos y tiene sentido. Insisto, desde mi punto de vista, pero no está aprobado. Primera línea, pertuzumab. Lo que sí está aprobado claramente es el TDM1. ¿Sabéis? El TDM1 es un antibody, un conjugado droga-anticuerpo. Es como un caballo de Troya. Básicamente es un fármaco, un anticuerpo pegado a la quimioterapia, que solo dentro de la célula tumoral se rompe el linker, la unión, y queda la quimioterapia libre. ¿De acuerdo? Digo esto porque voy a hablar de 3. Este es el único aprobado a día de hoy. El TDM1 es trastuzumab más emtansina, un fármaco terriblemente potente y tóxico, que si tú lo pones en vena, es potente, pero es muy, muy tóxico. De hecho, los estudios fases 1 no se pudieron completar por la terrible toxicidad. De esta forma, como va oculto dentro del trastuzumab, solo dentro de la célula tumoral se libera y hace su acción efectora. Bien, básicamente, segunda línea, mejora todo. Respuestas, progresión y supervivencia, co-primary endpoint, progresión y supervivencia. Por lo tanto, TDM1, estándar en segunda línea. ¿Y qué para pacientes muy pretratados? Tenemos 2 estudios. Uno, el TERESA. Si nos hemos olvidado poner el TDM1, ¿por qué? Porque vienen los de esa mutua que me dijo que no le puse al Docetaxel y me dicen, no le pongas TDM1. Bueno, pues lo pongo en tercera línea porque también tengo datos. Pero es solamente para los cafres. Es decir, el TDM1 es el estándar en segunda línea. Si he sido cafre, bueno, ponlo en tercera. Porque tenemos estudios que demuestran que pacientes muy pretratados también mejora todo. Y el último estudio que voy a comentar, la combinación de trastuzumab y lapatinib. 2 fármacos sin quimioterapia que también tienen su eficacia, sobre todo en los tumores negativos para hormonas, en pacientes muy pretratados. Por lo tanto, primera línea pertuzumab, segunda línea TDM1, tercera línea combinaciones con trastuzumab o con pertuzumab o los 2. ¿De acuerdo? Fácil. ¿Qué viene? Vienen cosas terriblemente interesantes. Y voy a hablar de 3 fármacos, o 3, para no cansar. 3. Pero estos 3 hay que saberlos. Hay que saberlos. Pregunta de examen. ¿Qué 3 fármacos vienen en ER2? Estos 3. Primero, margetuximab. ¿Y esto qué puñetas es?
Esto, fijaos, esto es como el trastuzumab, como el Herceptin, pero cambian 5 aminoácidos. Y ese cambio produce dos cosas. Una, tiene más afinidad por los receptores estimulantes y menos afinidad por los receptores inhibitorios de la respuesta inmune. Por lo tanto, aumenta las ADCCs, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Todos los anticuerpos acarrean un poco de actividad inmune, ¿de acuerdo? Pues el margetuximab, mucho más que el trastuzumab. Y fijaos cosas más bonitas. 26% de respuestas en pacientes que han progresado a trastuzumab. Simplemente con este cambio. Estudio para tontos, quimioterapia margetuximab, quimioterapia trastuzumab, en tercera línea. Es decir, tras TDM1 y tras pertuzumab en primera línea. ¿De acuerdo? Segundo fármaco. Este para mí es el mejor fármaco que viene. Os garantizo. Y me juego el título de medicina, Eduardo. Este fármaco se va a probar. Este fármaco es brutal. Es un antibody drug conjugate. Es el TDM1 de toda la vida, pero en lugar de con emtansina, con otro fármaco, un inhibidor de la topo 1. Fijaos, fijaos. Os voy a decir, olvidad de las diapositivas, son feas. 54% de respuestas en ER2 positivo muy pretratado. 54%. No se ha alcanzado la mediana, fase 1. En ER2 negativo, con una cruz o dos cruces, 50% de respuestas en muy tratados y tiempo de la progresión mediana de más de 12 meses. Brutal. Me hago canillas. Brutal. Bien, bien. Fijaos, además respuestas muy prolongadas. Este fármaco se va a probar. Os garantizo que se va a probar. De hecho, con el estudio fase 1, la FDA ha dicho, si me haces un estudio fase 2 con datos parecidos, te lo apruebo. ¿De acuerdo? Bien, este es el estudio fase 2, lo paso. Segundo fármaco, uno muy parecido. En lugar de Daiichi, este es de Sindom. ¿Cuál es la diferencia con este? La actividad para mí es un poquito peor. Estamos hablando de más o menos un 30 y pico % de respuestas. Y tiene otra cosa importante, que te deja con los ojos como platos. Secos. Secos. Está todo así. Secos. Entonces, claro, hombre, si es para curar, uno puede tener el ojo seco durante 6 meses. Pero para vivir más y peor. Por lo tanto, es un buen fármaco, pero como no arregla el problema de los ojos, pues eso. También tiene actividad en ER2 low expressing, ¿vale? Por lo tanto, margetuximab, los nuevos antibody drug conjugates y dos palabras de los nuevos, bueno, este es el estudio de registro, nada, de los nuevos TKIs. 2, neratinib. ¿Qué es el neratinib? Es un fármaco interesante, porque tiene mucha actividad, pero tanta actividad como diarrea. Comentaba antes Eduardo, con muy buen sentido, el cisplatino, y es verdad. Yo no he bebido tanto, pero también he bebido cuando la gente estaba vomitando por las esquinas. Hay una película de un niño con leucemia que estaba tirado en una esquina vomitando. Esto pasaba. Pues con esto no está vomitado, está en el váter. 40% de diarrea grado 3. No, cuando lo premedicas, 40% grado 3. Esto es lo que está publicado. Bueno, ya veremos dónde llega, voy a pasar diapositivas porque como concepto me vale. Este es un poquito más interesante, el tucatinib. Básicamente, misma idea, pero bloquea mucho más el ER2 que el ER1. Y esto hace que conserve la actividad, igual que en neratinib, muy interesante actividad, con muchísima menos diarrea. Por lo tanto, margetuximab, los dos antibody drug conjugates y ojo al tucatinib. ¿De acuerdo? Termino la parte metastásica, luego 5 minutos para el adyuvante, para early, o lo que me dé tiempo, diciendo que la inmunoterapia se ha explorado. Este es el estudio KATE-2 de TDM1 más o menos atezolizumab, estudio que no se ha presentado, es un estudio negativo. Por lo tanto, en ER2 positivo, yo creo que juega un papel la inmunoterapia, pero desde luego con TDM1 al menos no lo va a demostrar. Vamos a cáncer de mama temprano. Dos palabras. Aquí hablamos de forma distinta. Aquí hablamos de un paciente que tiene un tumor ER2 positivo con una clara consecuencia, o se cura o no. Aquí no hay ojos secos ahí que no veo bien. Este paciente o se muere o se cura. Y no hay más. Hablamos de ER2. Esta no hará metástasis al cabo de 20 años. La hará en 2 o 3 o 4. Siempre hay excepciones,
Por lo tanto, aquí tenemos que ser estrictos y tenemos que poner toda la carne en el asador. Decía Eduardo, con muy buen criterio, gastamos 3.000 y pico, 4.000 y pico millones en euros de fármacos, vale, muy bien. Pero de ahí a 7.000 y pico, son 3.000 y pico millones que son otras cosas que nunca nos cuentan nuestros gerentes. ¿Por qué? Porque no les interesa, y lo triste es que porque no lo saben. En fin, decía que habrá máquinas en hospitales que haremos... Eduardo, no va a haber nada en este país. Va a haber máquinas que hagamos CARs. Tú ves haciendo CAR T-cells aquí en país... coño, a ver esto. En fin. Gracias a la industria farmacéutica, que hoy estamos donde estamos, gracias a ellos, exclusivamente. Si fuera gracias a los políticos, estaríamos todavía poniendo cisplatino, probablemente por el culo. Bueno, en fin. Seguimos. 4 minutos. Primer aspecto. Voy a contar 3 aspectos. Primero, ¿qué es un tumor de mama ER2 positivo de alto riesgo? Fernando no me invita el año que viene. De alto riesgo. Tumores de más de 2 centímetros y o ganglios positivos. Esto es la definición de un tumor de mama ER2 positivo de alto riesgo. Y mirad, la publicación, hay un tío aquí que se llama... A ver, esto es muy bonito, veréis, ya veréis. No, mira, chulo, mira. Ahí pone Coates. No Cortés, Coates. O sea, no lo digo yo. No es es Coates. ¿Vale? Está publicado. Bien, seguimos. PCR. ¿Es un surrogate endpoint? Sí, clarísimo. Y lo es en hormona positiva y en hormona negativa. ER2 positivo. Y digo esto porque se acabaron los estudios de 5.000 pacientes. Se acabaron. Hoy no tengo tiempo para explicar el porqué. Porque por cierto, he tocado una charla en ESMO sobre esto. No voy a explicar el porqué. Pero lo que hemos visto en adjuvancia, lo hemos visto en adyuvancia. Y si queréis un día discutimos al alto. Por lo tanto, tenemos que cambiar estudios clínicos basados en la chorrada a estudios clínicos basados en la estrategia. Yo creo que uno de los próximos handicaps será cómo aprobar fármacos basados en strategy-based clinical trials. Hoy tampoco voy a hablar de eso, esto es otro día. Bueno, ¿cómo mejorar la PCR? Tenemos varios estudios de neoadyuvancia, no voy a entrar en ellos, pero básicamente todos los estudios que han hecho doble bloqueo, bien con lapatinib, bien con pertuzumab, bien con neratinib, en líneas generales, salvo excepciones, aumentan la respuesta completa patológica. ¿Qué tenemos en adyuvancia? En adyuvancia tenemos, fijaos, el ERA era el estudio por el que se aprobó trastuzumab en Europa. Fijaos la hazard ratio para la disease free survival, 0.76. ¿Vale? Yo le estoy Affinity. Recordad, 0.76, Herceptin aprobado. ¿Alguien aquí no pone trastuzumab en adyuvancia? ¿Puede levantar la mano? A lo mejor la mutua hasta de 12 taxen no la pone, pero los demás... Bueno, pues fijaos, pertuzumab, Affinity, estudio sencillo, quimio, trastuzumab, más o menos pertuzumab en adyuvancia. 2 palabras. Primera, objetivo primario, invasive disease free survival. No me meto en definiciones. Vale, voy a ir a 4 conceptos importantes y punto. ¿Cómo se diseña un estudio en adyuvancia? Claro, en metastásico, tú dices, bueno, pues la mediana de tiempo a la progresión es X. La mediana que quiero conseguir es Y. Necesito 1.000 pacientes. Tú, en adyuvancia, no tienes medianas, al menos en cáncer de mama. ¿Por qué no tienes medianas? Porque los pacientes, más del 50% de pacientes están curados. Por tanto, lo que haces es poner tiempos. Y dices, bueno, pues a 3 años, a 5, a los que quieras, tengo el 89% curados. Lo quiero aumentar a un 92%. ¿Me explico? Y así se calcula el tamaño muestral. Bien, pues aquí hacen este tamaño muestral, lo calculan con unos estudios previos. Y cuando haces los cálculos con estudios antiguos, los pacientes incluidos en estudios de adyuvancia hace 10 años son muchos peores que hoy. ¿Por qué? Porque hace 10 años, en un estudio de adyuvancia ER2 positivo, metías pacientes con ganglios. Hoy, estos van a neoadyuvancia, por ejemplo. ¿Me explico? Por lo tanto, el pronóstico del brazo control ya va a ser mucho mejor que el pronóstico que tú habías calculado. ¿Me entendéis esto, verdad? Bueno, si no lo entendéis, otro día. Conclusiones. Pertuzumab mejora el primary endpoint. Y lo mejora con una hazard ratio de 0.81. El Herceptin lo había hecho con 0.76. No hay tanta diferencia. ¿Qué pasa? Que como antes el pronóstico era mucho peor, el beneficio absoluto era mucho mayor. Como hoy el pronóstico es mucho mejor, el beneficio absoluto es mucho menor. Pero el beneficio es muy parecido.
Por lo tanto, ¿hay que dar pertuzumab? Sí, en aquellas pacientes que tengan un riesgo importante, que las habíamos definido. Pacientes con más de 2 centímetros y o ganglios positivos. Sí, todo está descubierto. Bueno, y como he pasado el tiempo, voy a ir a un mensajito. Nenatinib en adyuvancia. Sí, tras trastuzumab, el comité asesor de la EMA ha dado el visto bueno, ha revertido. ¿Sabéis que había dado una evaluación negativa para el nenatinib? Bueno, hicimos una llamadita, que siempre viene bien. Y es verdad que hace una semana ha dado visión positiva. Por tanto, para pacientes con tumores de mama, fijaos, triple positivos, el beneficio es importante. Yo, una paciente de mama con ganglios positivos, triple positivo, tras un año de trastuzumab y pertuzumab, creo que se podría dar nenatinib. Diarrea, recordad, 40%. Pero aquí estamos hablando de curar pacientes. Bueno, si hay que estar un año con el váter, pues eso. Básicamente, voy a pasar ya, comentar 2 cosas. El futuro tiene que ir por desescalar tratamiento. Y desescalar significa hacer estudios basados en la estrategia. Un estudio de no inferioridad en este contexto, lo he calculado. ¿Sabéis cuántos pacientes implicaría? ¿Sabéis cuántos? 76.000. Termino. ¿Cómo trato yo el paciente de mama ER2 positivo en el primario? Si puedo, hago en adyuvancia y seguiría tratamiento con pertuzumab un año. Si voy a adyuvancia, el tumor es pequeño, haría solamente trastuzumab y paclitaxel. No olvidemos que estamos ante pacientes que se curan o que metastatizan. No estamos ante grises. La vida es gris, las consecuencias son blancas o negras. And that's all. Javier, no. La organización me comenta que el doctor Cortés no se podrá quedar al resto de la mesa, por lo tanto vamos a hacer las preguntas que le queráis dirigir en este momento, por favor. No. La doctora Galve, de Basurto. Bueno, Javier, yo te quiero preguntar a nivel práctico. O sea, mantener doble bloqueo siempre, vacaciones terapéuticas en algunas pacientes, podemos dejarles descansar, respuestas completas prolongadas, enfermedades oligometastásicas resecadas. Hablamos de metastásico, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que hay 2 contextos. 1, enfermedad oligometastásica resecada. Y 2, metástasis en respuesta completa. ¿Vale? ¿Qué harías con la hormona? Mantenerla. ¿Y por qué el ER2 no? Pues ya está. Sí. Vale. Es que esto es muy importante. Hombre, y el TDM1 a largo plazo. Vale, no, pero hablabas de trastuzumab, pertuzumab. Bueno, a ver, aquí hay 2 aspectos. Siempre y cuando, bueno, y la hormona a largo plazo. Entonces, siempre depende de 2 cosas, actividad y toxicidad. Esto está claro. Si se tolera bien, yo en una respuesta completa mantenida lo mantendría. Pero, si es una paciente con enfermedad oligometastásica y has resecado las 2 cosas, es más complicado. A lo mejor haría un año de adyuvancia, pero siempre y cuando me dejasen retratar en caso de progresión. ¿Me explico? Pero salvo esas excepciones, lo mantendría. César, de Salamanca, que no tiene bastante con su ponencia y quiere insistir. Pero sobre todo tu visión tan crítica de determinados estudios, de un tema que no has comentado, pero que seguro que igual que yo eres muy crítico con él, básicamente porque en determinados entornos nos van a bombardear con ese tema, ¿no? Y es los datos del estudio Persephone de 6 meses de adyuvancia solo, que han tenido muchísimo más impacto que 4 estudios previos donde las mismas presunciones de 6 meses o incluso de 9 semanas no han sido capaces de demostrar no inferioridad. Yo tengo una visión muy crítica de ese estudio, pero me gustaría saber tu opinión. Vamos a ver, para los que no lo conozcáis, el estudio, hay 4 o 5 estudios que comparan un año de trastuzumab adyuvante frente a menos plazo. Hay uno que es finlandés, que son 3 meses, el resto son 6 meses. Son estudios todos de no inferioridad, ¿vale? Todos los estudios son negativos, es decir, 6 meses no es no inferior a un año, permíteme que diga inferior a un año, ¿vale? Salvo el Persephone, es un estudio inglés de 4.000 y pico, 5.000 pacientes,
que dicen que 6 meses no es inferior a un año. Bien, ¿cómo se diseña un estudio de inferioridad? Tú tienes que marcar lo que se llama un delta, y es, tú tienes que calcular lo que estás dispuesto a ceder. ¿Me explico? Tú para superioridad dices, oye, para ser superior tienes un 20% mejor. Si no llegas a ese 20%, el estudio no es superior. En no inferior, hace lo contrario. Tú estás dispuesto a ceder. Si el estudio es un 10% inferior, asumo que, bueno, es aceptable. Y digo, no es inferior. ¿Me explico o no me explico? Bien, amigos, esto es tramposo. Porque ¿quién marca? El límite de superioridad da igual. Porque al final, oye, mejorar algo siempre es bueno. Pero descalar tratamiento es aceptar que va a ir peor. Claro, en todos los estudios, el delta era un 15%, que ya está bien. Es decir, tú aceptas que en el intervalo de confianza puedas llegar al 15%. Asumiendo, puede ser un 15% inferior, pero asumo. El estudio Perséfone asumió un 29%. Un 29%. La eribulina mejora la supervivencia en un 20%. El trastuzumab, el Herceptin, estudio era 24%. 24. Ya llegan estos amigos y dicen que yo lo que soy no inferior con un 29% de menos de actividad. Os digo, esto en épocas antiguas estaría condenado. Por lo tanto, vamos a ver, ahora creo que los estudios en la metodología deben ser estrictos. Ese estudio no se debería permitir. ¿Por qué? Escucha, si tú crees que que va a ser igual, hagamos metaanálisis. No lo sé, busquemos forma de hacerlas. Pero tú no puedes asumir que yendo, por ejemplo, el estudio, sale que el margen llega a 27% de inferioridad. 27%, como está dentro de ese 29%, es no inferior. La pregunta es, ¿qué pasa? En tumores muy pequeñitos, con quimioterapia, yo creo que no hay que dar un año de Herceptin, pero estos datos no los tenemos. Por lo tanto, yo a día de hoy creo que el estándar sigue siendo un año. Va a haber los metaanálisis y en los tumores T1, N0, quimio más trastuzumab, quizá podríamos empezar a descalar. Pero insisto, para mí el estudio Perséfone no debería haberse realizado y creo que es una falta ética desde mi punto de vista. En metodología, no en incluir pacientes, pero sí en la metodología. Muy bien, una última pregunta para Javier, por favor. Pues de no ser así, quedas liberado de tus obligaciones.